Buen día, mi nombre es Jorge Becerril, soy profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y voy a hablar sobre caracterización de soluciones para cierta clase de problemas de control óptimo sujetas a restricciones lineales convexas. Bueno, este fue un trabajo en colaboración con el profesor Christopher Hermosilla de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Bueno, antes de empezar, quiero mencionar que una de las principales aportaciones de este trabajo fue justamente el desarrollar estas condiciones de optimalidad, pero cuando no hay regularidad. Recordemos que, por ejemplo, en multiplicadores de Lagrange, la regularidad es, bueno, la condición de Mangaserian-Fromowitz, ver esta independencia lineal positiva de los gradientes de las restricciones. Entonces, primero quiero empezar con un problema en dimensión finita, en donde no hay regularidad, para después ver que es algo parecido en el problema de control. Entonces empecemos con este problema de minimizar f, una función sujeta a que x esté en cierto conjunto. O sea, aquí ese no necesariamente está en términos de desiguales e igualdades, como en el caso de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, ¿cuáles son la forma de las condiciones necesarias? Pues si x0 es un mínimo local, se debe de cumplir esta desigualdad que involucra el gradiente de f en x0 y los elementos del cono tangente de S en X0. Aquí el cono tangente lo estamos tomando en el sentido de Bulligan, que está dado por este límite inferior. Entonces, en palabras sencillas, los elementos del cono tangente son las direcciones, de forma que si nos acercamos a X0 por medio de esta dirección, pues esto visto como una función de h, esta función distancia es O chica de h. Bueno, esta desigualdad de aquí, de hecho, la podemos tomar como una definición para ver quién es el cono normal. Esto es equivalente a que menos el gradiente de f en x0 sea un elemento del cono normal. Esto, pues, lo podemos tomar por definición. Bueno, ¿qué pasa en el caso cuando S sí está definida por medio de desigualdades e igualdades? Bueno, en este caso, como lo podemos ver como la intersección de dos conjuntos, los puntos que satisfacen las desigualdades y los que satisfacen las desigualdades, este cono normal de la intersección se puede ver como la suma de los conos normales. Esto es una propiedad general de los conos normales, pero algo ya específico de regularidad es que si tenemos que x es un punto regular de estas restricciones, eh, entonces el cono normal de las desigualdades es justamente el cono generado por el gradiente de g en x0, mientras que el cono normal de las igualdades es el espacio lineal generado por el gradiente de h en x0. O sea, aquí g pues son la función asociada a las desigualdades, h la función asociada a las igualdades, y entonces este, esta contención se convierte en esta de aquí abajo en presencia de regularidad, y pues es justamente la regla de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, ahora sí. Entonces, nosotros vamos a abordar este problema donde hay que minimizar este funcional visto como función de x y u, donde x y u, bueno, x es una función absolutamente continua de dimensión n, u es una función L infinito, o sea, esencialmente acotada de dimensión m, o sea, x usualmente se le llama el estado o el control. El control y el estado están asociados mediante una dinámica, una ecuación diferencial ordinaria. O sea, aquí a y b son funciones matriciales dadas, phi es una función vectorial dada. Tenemos f, que es la función que nos da restricción de desigualdad. Tenemos una restricción de igualdad. O sea, aquí z, c y d, todas son funciones dadas de dimensión adecuada. Pero también estamos considerando estas restricciones geométricas. Entonces, x debe estar en un conjunto K y u debe estar en un conjunto E, u que se va moviendo con el tiempo. O sea, aquí, como ya incluimos funciones esencialmente acotadas, pues estas restricciones tienen sentido nada más casi en todas partes. Y también estamos eh, eh, contemplando una restricción de punto inicial fijo. Bueno,
Antes de continuar, necesitamos definir estos conjuntos, omega de t, que son simplemente los conjuntos de puntos X y U que satisfacen las restricciones de desigualdad, de igualdad y las geométricas en el tiempo t. Aquí estamos usando el subíndice t simplemente como evaluación en t. El conjunto X es simplemente la proyección del conjunto omega a la primera variable, es decir, las X para las que existe un U, de forma que X y U está en omega t. Bueno, antes de enunciar las condiciones, necesitamos ciertas hipótesis básicas. Estas hipótesis son, bueno, la continuidad de todas las funciones, tanto vectoriales como matriciales. Necesitamos que para cada t, perdón, k de t y u de t sean conjuntos cerrados, convexos, no vacíos, y que vistas como multifunciones, tanto k y u tengan gráfica cerrada. Además, necesitamos que tanto f como l, recordemos f son las restricciones de desigualdad y l es el integrando del costo, sean funciones convexas conjuntamente en x y u. Bueno, tenemos también algunas hipótesis un poco más técnicas. Aquí necesitamos que este conjunto sea acotado para cada valor de t. Entonces introducimos esta hipótesis que existe una función semicontinua superior que acote ese conjunto para todo tx en la gráfica de x. Necesitamos también que el costo no pueda obtener el valor de menos infinito. Eso sería un problema. Entonces introducimos esta hipótesis A6, en donde este conjunto está acotado también por una función semicontinua superior. Aquí cuando dejamos la segunda coordenada 0. Y por último necesitamos cierta compatibilidad entre las restricciones geométricas y las restricciones de desigualdad. Entonces, como K y U son conjuntos convexos, bueno, tienen un interior relativo, necesitamos que este producto de los interiores relativos, intersección, los puntos donde se satisfacen las restricciones de desigualdad, no sea vacío. Un caso importante en donde todas estas restricciones se satisfacen es cuando K cruz U está en un conjunto compacto, aquí este compacto independiente de T, y cuando F para todo T, dejando fija T, esta función es coercitiva en XU, es decir, que cuando XU tiende a infinito de norma, F de TXU también tiende a infinito de norma. Entonces, ¿cuáles son las condiciones suficientes? Bueno, consideremos que tenemos un proceso admisible para el problema, y para ese proceso existen una función de variación acotada, P, que le llamaremos el costado, multiplicadores mu y lambda, que satisfacen todo lo que sigue. Entonces, el costado en 1 es 0, es decir, acaba en 0. Esta se le llama la condición de transversalidad. Tenemos aquí una condición de holgura complementaria. Esta, que son en realidad dos condiciones en una. Tenemos que este vector de la izquierda, en donde aquí el asterisco denota transposición, debe de ser elemento de este conjunto a la derecha. Aquí esta letra, la delta, está denotando la subdiferencial convexa de la función, mientras que aquí tenemos ciertos conjuntos normales. Entonces esto es un conjunto. Y bueno, también sabemos que una función de variación acotada pues genera una medida de Borel. Aquí la P, la medida que genera P, la estamos separando en la parte absolutamente continua y la parte singular la estamos representando de esta forma. Aquí tenemos una teta que es no negativa, singular, claro, con respecto del EB y la densidad que le corresponde. Entonces, la cuarta condición es que esta densidad esté en este cono normal, teta casi en todas partes, ¿no? Teta es esta medida. Bueno, entonces, resulta que si existe este costado y estos multiplicadores que satisfacen todo esto, podemos garantizar que XU es una solución del problema. Entonces tenemos condiciones suficientes. Si además tenemos una restricción, una condición del tipo de Slater, también serán condiciones necesarias. ¿A qué se refiere esta condición? Pues necesitamos que exista un proceso XU, un proceso de referencia XU, barra
y un radio que satisfacen estas tres propiedades. Entonces, esta bola de este radio fijo alrededor de X barra está en K. Necesitamos además que este radio sea suficientemente grande medido en estos términos, o sea, que sea mayor que esta cantidad. Y además necesitamos que este proceso de referencia satisfaga las condiciones de desigualdad, pero estrictamente. Entonces, de nuevo, si estas condiciones se satisfacen, las condiciones anteriores también son necesarias y pues ya logramos caracterizar a las soluciones del problema. ¿Cuál es la relación con la literatura? Bueno, construimos H, la función de Pontryagin, definida de esta forma. Y entonces aquí tenemos dos generalizaciones sobre lo que hay en la literatura, que no necesitamos eh, diferenciabilidad con convexidad suficiente y no necesitamos regularidad, que es algo que también se pide en la literatura para conseguir condiciones de optimalidad. En particular, si además tenemos la diferenciabilidad, nuestra condición 3 se convierte en estas dos condiciones. Esta es la condición de coestado, que aparece en el principio de Pontryagin, y esta es una condición de estacionalidad, que esta condición por convexidad se convierte justamente en la condición de maximalidad. Y entonces ya regresamos a un principio del máximo de Pontryagin. Aquí nada más quiero recalcar que aquí esta U no debería de tener dependencia de T. Este fue un error. Pero bueno, entonces, si, si tenemos diferenciabilidad de las funciones aquí involucradas, regresamos al máximo de Pontryagin. Y no solo eso, sino que lo tenemos en forma normal, es decir, no se va a degenerar esto. Y por último, también pudimos demostrar que cuando hay cierta restricción de calificación, esta restricción se le llama dependiente acotada. Entonces, P, que es en general una función, que es en general una función de variación acotada, el coestado, resulta que en realidad va a ser absolutamente continua. ¿Y a qué restricción nos referimos? Bueno, aquí nos piden que si tomamos cualquier punto en este conjunto omega y un punto en el normal de omega en el punto que elegimos, entonces la primera coordenada siempre esté acotada por la segunda con una cota que no depende del tiempo. Entonces, si esto se satisface, P no es simplemente de variación acotada, sino que va a ser absolutamente continua. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.